Hola, ¿cómo están, queridos? Dios los bendiga muchísimo. Estamos otra vez juntos. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy en el libro de Romanos. Es un buen día para ver Romanos y para mirar tres de los versículos más relevantes del libro, ¿sí? Y tres versículos que hoy nos van a llevar a mirar cómo Dios ha hecho con nosotros. Y cuánto amor y cuánta misericordia Él ha tenido para aquellos que hemos llegado a Él con fe. Amén. Así que antes de ir a la lectura, me gustaría que oremos y nos presentemos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu palabra que hoy es útil para nosotros. Señor, y nos enseña y nos muestra el camino y nos lleva a mirar hacia el cielo y a poner los ojos en Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de compartir esta palabra, de hacerlo juntos. Te agradecemos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está allí en su casa oyendo este mensaje. Señor, edifícalos y constrúyelos. Y si no te conocen, Señor, lleva a conocer a Cristo a cada una de las personas que oyen este video, este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Amén, muy bien. Bueno, hoy me gustaría hablar de Romanos 8, ¿sí? Seguimos hablando de Romanos 8. Es un pasaje, es un capítulo inmensamente rico. En mi opinión, el más importante de toda la carta. Y hay tres versículos, los versículos 28 al 30, que para nosotros hoy van a ser muy importantes, ¿sí? Y vamos a hablar de ellos. Así que te invito a que busques ahí en tu Biblia Romanos 8, 28 al 30 y me acompañes en la lectura y nos metamos en la reflexión. ¿Sí? Porque hoy el Señor nos tiene que hacer ver su plan en nosotros, ¿sí? Hoy el Señor nos tiene que hacer mirar hacia sus planes. Una de las frases más usadas en mi época de adolescente en la iglesia era: Dios tiene un plan para tu vida. Esta era una de las frases más usadas, no por los predicadores. Dios tiene un plan para tu vida. Y uno lo creía, ¿no? Dios tiene un plan para mi vida. Pero yo nunca pude encontrar en esa época cuál era ese plan. Si Dios tiene un plan para mí, pero ¿y cuál es? ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué quiere Dios que yo me convierta? ¿Qué querrá hacer conmigo? ¿Qué me querrá dar? Todas esas preguntas yo me las hacía cada vez que oía a algún predicador decir esto, ¿no? Dios tiene un plan para tu vida. Y hoy puedo decir que en este pasaje que vamos a leer, yo he descubierto ese plan. Y espero que lo descubras vos también, porque lo que sí te anticipo es que el plan de Dios para vos y para mí es el mismo. Así que vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer ahora sí. Romanos 8, 28 al 30, dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Este pasaje es precioso y comienza, ¿no?, con una frase que nosotros usamos mucho para animar a los hermanos que están en dificultades, que están pasando por momentos duros y que les toca resistir en esos momentos. Y es esto de que a los que aman a Dios, ¿no? Incluso Pablo dice, y sabemos. O sea, esto es algo muy cierto entre todos nosotros, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces uno le dice a las personas, ¿no? Más allá de lo que estás pasando, vos que crees en el Señor, vos que amás a Dios,
y aquí es donde Pablo llama a los cristianos, a los creyentes, personas que aman a Dios, ¿sí? Porque esto es fundamental. El amor a Dios, nuestro amor a Dios, hace que nuestra mirada del mundo cambie. No es lo mismo un problema en mi vida cuando yo amo a Dios que cuando yo no amo a Dios. Y me gustaría aclarar algunas cosas, pero primero pensemos esto, ¿no? Todas las cosas que le ocurren a una persona, las buenas y las malas, las que están bajo nuestro control y las que no están bajo nuestro control, sabemos que sí están bajo el control de Dios. Y por eso todas esas cosas nos ayudan a bien. Y aquí, evidentemente, nosotros tenemos que ver que hay un Dios que lo controla todo, que es soberano sobre todas las cosas y las utiliza para llevarnos a ese bien. Y es muy difícil poder entender esto si yo no considero a Dios en mi vida. Por eso amar a Dios es un requisito para poder entender la vida de la manera correcta. Lo que sí quiero aclararte, porque cuando uno piensa en amar a Dios, uno inmediatamente siente y Satanás te acusa y te dice, vos no te hagas el vivo porque vos no amás a Dios. Sos cristiano, todo lo que quieras, vas a la iglesia hace mucho tiempo, te has entregado al Señor, pero vamos a decir la verdad, las cositas esas que haces no hablan de tu amor por Dios. Y aquí quiero que entiendas que Pablo no se está refiriendo a quien ama perfectamente a Dios, porque nadie, ninguno de nosotros ama perfectamente a Dios. Nuestro amor por Dios es deficiente. Nuestro amor por Dios es insuficiente, ¿sí? Si pudiéramos decir, bueno, Dios quiere mi 100%, yo sé que nunca le he entregado mi 100% a Dios. ¿Está bien? Y en esto necesitamos la misericordia de Dios. Pero Pablo aquí lo que está diciendo es que aquellos que han reaccionado al amor de Dios, respondiendo ese amor, con un deseo profundo de hacerlo, sinceramente, aquellos que han venido al Señor con arrepentimiento, con fe, los que se han entregado, los que consideran a Dios importante en sus vidas, son aquellos que pueden tener una mirada diferente de las cosas y pueden entender que todo lo que les ocurre los va a llevar a ese bien al que Dios me está conduciendo. Y ahora vamos a hablar de cuál es ese bien. Porque también acá hay otra cosa. Nosotros hemos dicho, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, ¿cuál es el bien? Tiene que ver con que a mí me vaya bien en la vida. Y para nosotros que nos vaya bien es que tengamos salud, dinero y amor, ¿no? como se dice, ¿no? Estas son las tres cosas que el ser humano desea: salud, dinero y amor. Y que nos vaya bien tiene que ver con eso. No, bueno, en realidad aquí Pablo no se refiere a eso, cuando habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. No tiene que ver con que a vos te vaya bien en cuanto a tus planes naturales como ser humano, sino tiene que ver con que te vaya bien en cuanto a los planes de Dios con tu vida. Y esto es lo que va a hablar el versículo 29 y el 30. Pero antes, yo quiero que entiendas esto. Tu respuesta a Dios, tu entrega a Dios, tiene que ver con tu amor por el Señor, con tu deseo de seguirle. Y esto te va a proveer una mirada diferente de la vida en cuanto a cómo yo entiendo lo que me pasa. Yo sé que tal vez hoy me estás mirando ahí y estás viviendo situaciones terribles, muy difíciles. Pero si vos has decidido por Dios, hoy podés tener una mirada nueva y una mirada que te estimule a seguir adelante. Que te diga que a pesar de que pareciera que todo va mal, en realidad nada está yendo fuera de los carriles por los que el Señor te está conduciendo, porque esos problemas, esas dificultades también están bajo su soberana voluntad. Todas las cosas que te están pasando están bajo el control de Dios. Algo que a mí, una idea que a mí me ayudó mucho, y esto se los he dicho muchas veces, cuando empecé a crecer en el Señor, fue la idea de que a pesar de lo que yo vivo y a pesar de lo que me pasa,
Dios sigue sentado en su trono. Vieron que hay veces que uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios con esto que estoy viviendo? ¿Y qué está haciendo al final de cuentas? ¿Me ha abandonado? ¿Me ha dejado? ¿Se ha ido lejos? ¿Está tratando otros asuntos? ¿Está complicado con los problemas allá en el cielo? ¿Ha perdido poder el Señor? ¿Será que Satanás ha tomado control en mi vida? Hay creyentes que sienten que cuando los problemas aparecen es que metió la cola el diablo. Satanás está ahí trabajando y hay que hacer fuerza para que Dios gane la batalla. No, no es así. Está bien, ¿no? El Señor nunca dejó de estar en el trono y el que está gobernando sobre tu vida en las dificultades y los problemas es el Señor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y entonces qué quiere hacer Dios conmigo cuando me mete en estos problemas tan grandes y tan fuertes? El Señor no está esperando bendecirme, no quiere que a mí me vaya bien. Bueno, sí, claro que quiere que te vaya bien, pero no que te vaya bien de acuerdo a tus deseos, sino a los de Él. ¿Te das cuenta? El Señor está gobernando en tu vida y los problemas son parte de ese gobierno, porque te está conduciendo hacia donde te quiere llevar. Está bien, como llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. La cruz era parte del plan de Dios con su Hijo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que Dios planifique, ¿no?, con una cruz en el medio, llevándome a ese lugar? Es que hacia ahí es donde el Señor nos lleva para hacernos conforme su imagen. Y de esto habla el versículo 29. Fíjense, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien del que habla el versículo 28 es que nosotros lleguemos a ser como Cristo es. Ese es nuestro propósito. Cuando yo oía, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito con tu vida, nunca pensé que ese propósito tenía que ver con que yo sea parecido a Cristo. En ese momento yo pensaba que el Señor, no sé, querrá que sea un ingeniero, querrá que sea un maestro, querrá el Señor que me convierta en alguien de negocios. ¿Qué querrá hacer el Señor conmigo? ¿Me querrá dar un hijo, 2 hijos, 10 hijos? ¿Qué casa me querrá dar el Señor? ¿Qué auto me querrá? No. El Señor no está pensando en esas cosas. Todo lo que Dios quiere hacer con vos, con casa o sin casa, con hijos o sin hijos, con trabajo o sin trabajo, es que seas parecido a Cristo. Y tu vida se va a ordenar por detrás de este propósito. Está bien, ¿no? Todo lo que Dios quiere es que cuando lleguemos al final, nosotros seamos la obra acabada de la imagen de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quiere esto? Para que Cristo, como dice aquí, sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros hablamos de que Dios nos ha adoptado como hijos. Ahora, seguramente has visto familias que han adoptado hijos y todos esos chicos cuando sacan la foto juntos, ¿no? Hay parejas famosas que han adoptado hijos. Todos los niños son todos diferentes, ¿no? Uno es negrito, el otro es ¿no?, oriental, el otro es un nene así latino o tal vez un europeo, y son todos diferentes. Cada uno tiene las características de su progenitor, a pesar de que vivan en una familia nueva y vivan todos juntos. Bueno, esta no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cuando lleguemos al final del camino, todos nosotros no solo seamos hijos adoptados de Dios, sino parecidos a Cristo. Que la imagen de su Hijo sea la nuestra. O sea, un día vos y yo vamos a ser como Cristo es. Su perfección, su santidad, su justicia también va a estar en nosotros. Un día vamos a resplandecer como Él resplandece. Y no quiere decir que vamos a ser dioses, ¿sí? Ni que vamos a gobernar al nivel de Cristo, porque Él es único. Pero como Él es, su parecer,
su aspecto va a ser el nuestro. No va a haber diferencias. Gracias a Dios, yo no voy a ser como soy hoy el día en que esté en su presencia. Voy a ser como Cristo es. Y las cosas que me ocurren aquí me están guiando a cumplir con ese propósito. Y si vos te has entregado a Cristo, las cosas que te ocurren te están llevando a parecerte a Cristo. Y si hoy entendés esto, vas a encontrar paz en medio de las tormentas. A ver, ninguno de nosotros se queja por las buenas cosas que le pasan. Por eso te hablo de las tormentas. Las buenas cosas, los éxitos, también son utilizados por Dios para llevarte a cumplir ese propósito. A veces uno piensa que para ser como Cristo yo solo tengo que encontrar problemas en la vida. No. Todas las cosas te conducen al propósito. La bendición de Dios, las oraciones respondidas, también te enseñan cuál es el camino. Pero como a nosotros nos molestan las dificultades y nos duelen las dificultades, bueno, yo quiero que entiendas esto especialmente en esos momentos donde uno se pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, lo que Dios está haciendo es ponerte o meterte en el molde de Cristo y empezar a conformar su imagen en vos, en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Para que Él tenga hermanos, para que haya una familia y esta identidad familiar esté en todos nosotros. Dios está formando su identidad en nosotros y esto es maravilloso. Está bien, no nos ha dejado, hermanos, no nos ha desamparado, no nos ha abandonado a hacer nuestras cosas. Los resultados en nuestra vida no van a ser los que nosotros construyamos. ¿Sí? Cuando lleguemos al final del camino, los resultados van a ser los que Dios quiere. Y su mano va a estar presente y el pulso de Dios, la lapicera de Dios va a firmar esa obra final en tu vida y en la mía. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Ahora sí me gustaría que prestemos atención aquí, porque dice que cuando habla de la imagen de Cristo, habla que el Señor nos predestinó a ser como Cristo. Pero dice antes, a los que antes conoció también los predestinó. Y aquí me gustaría aclararte algo. No vamos a mencionar todas las interpretaciones que hay acerca de esto. Si yo quisiera darte la mía, ¿sí? la que he construido en este último tiempo acerca de este pasaje. Cuando habla de a los que antes conoció, habla de lo mismo que Jesús decía cuando decía, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Hay una relación ahí de conocimiento. Porque Dios conoce a todas las personas, porque Él es Dios. Él sabe de cada uno, de cada habitante del planeta Tierra, de todos los que han estado sobre esta tierra. El Señor conoció a todos, pero no habla de ese conocimiento, simplemente de saber quién es. Como cuando uno dice, hola, yo te conozco a vos, ¿no? Vos vivís a la vuelta de mi casa. No hablamos de ese conocimiento, hablamos de un conocimiento que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con el amor. El conocimiento que viene por el amor de Dios derramado sobre nosotros. Esto es lo que, por ejemplo, el Señor le decía a Moisés. Le decía, y yo te he conocido por tu nombre. ¿No? ¿Cómo? ¿El Señor no conoce el nombre de todos? Sí, pero no de la manera en que conocía a Moisés. Está hablando, yo te he amado de una manera especial. Tiene que ver también con aquello que la Biblia dice cuando a ciertas personas se les habla de que la gracia de Dios ha sido derramada sobre ellos, ¿no? O has hallado gracia en mis ojos. Tiene que ver con eso. A los que conoció, a los que amó, los que llegaron a Él de manera especial. Y esto no es algo que nosotros hayamos hecho. No es que Dios me conoció por algo que yo hice. Él decidió, Él eligió, Él me miró porque quiso hacerlo con gracia y me conoció. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con
incluso con la idea de un hombre que conoce a su mujer. ¿Vieron la escritura para hablar de que una pareja se unió sexualmente? Habla de que y Adán conoció a su mujer, por ejemplo. ¿Está bien? No la conocía antes, no la conocía de esa manera. La unidad, el amor entre ellos genera un conocimiento nuevo. Bueno, este conocer habla del amor de Dios derramado sobre nosotros. La unidad. Bueno, aquellos a los que el Señor amó de esta manera, a los que eligió para amarles. Vuelvo a decir, esto es todo de Dios. La elección es de Dios, no es mía. No tiene que ver lo que yo hago. Él decidió amarme. A aquellos a los que amó de esa manera, les trazó un horizonte, los predestinó. Les fijó un camino y tiene que ver con hacerlos, construirlos, edificarlos para que sean como Cristo. Cuando el Señor miró al mundo. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, acá hay como una injusticia en Dios porque Él algunos elige y otros no elige, como es el tema. ¿Por qué hace esa diferencia? Es que no nos olvidemos, hermanos, que ninguno de nosotros merece ser escogido por Dios, ni amado por Dios, ni tomado por Dios para ser salvo. La regla en el ser humano es el pecado, y el pecado merece ser castigado y condenado. Y si el Señor hubiese decidido condenar a todos, hubiese sido totalmente justo. Dios nunca es injusto por elegir a alguien. Él simplemente hace una excepción y la ha hecho con nosotros. Por eso hoy tenemos que alegrarnos, incluso en medio de las dificultades, porque nosotros vemos la mano de Dios con nosotros para llevarnos a ser como Cristo, para salvarnos, para bendecirnos, para llevarnos a cumplir su plan. Es el amor de Dios derramado sobre nosotros el que nos traza el horizonte. Si Dios te ha escogido para que seas como Cristo, es porque te ha amado de una manera especial. De una manera especial. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué el Señor se fijó en mí? Y lo decía desde la molestia de tener que vivir una vida que no quería vivir. Y eso también me lleva a pensar que yo no hice nada para elegir a Cristo. Yo no lo hubiese hecho. Y vos no lo hubieses hecho. El Señor nos eligió. Y nos escogió en amor y nos conoció, ¿no? Y nos trazó un horizonte que es llegar a ser como Cristo. Y a estos que predestinó, dice aquí, ahora sí el versículo 30, dice, y a los que predestinó, o sea, a los que llamó con un propósito, a estos también llamó, dice. O sea, y aquí evidentemente no está hablando del llamado que hace el evangelista a aquellos que están oyendo el evangelio para ver si se convierten a Cristo, se vuelven a Cristo o no. Aquellas personas a las que Dios amó de manera especial y aquellas personas a las que Dios le dio un horizonte en la vida, les trazó un horizonte, los predestinó a ser como Cristo, ahora les quitó la venda de los ojos. Este llamado tiene que ver con eso, es con lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de una persona que oye el evangelio. No es el llamado del predicador, es el llamado del Espíritu en el alma que te quita la venda para que por primera vez seas libre de decidir por Él. Porque nosotros, bajo la esclavitud del pecado, no somos libres de hacer lo que queremos. Aunque vos sientas que sos libre de hacer lo que quieras. Sí, pero siempre sos libre para hacer las cosas que no te convienen. Yo soy libre para ir y gastarme toda la plata que gané en el mes en chupi y quedar tirado ahí en la esquina, todo borracho. Soy libre, si yo quiero lo hago. Sí, está bien, por supuesto, ¿no? Pero en realidad esa idea que tenés en la cabecita que crees que es tuya, viene del pecado y está llevándote a la destrucción. Vos no podés hacer nada para salvar tu vida. No tenés capacidad de elección en ese sentido.
Vos estás determinado a la destrucción porque el pecado es tu dueño. Salvo cuando el Espíritu Santo llega y te quita esa venda y te hace ver la verdad de que vos necesitas a Cristo. Y ese día en el que le dijiste que sí al Señor es la primera vez que actuaste como un hombre o una mujer libre. Porque pudiste elegir a Cristo, algo que no podías hacer. Y ese es el llamado del que habla Pablo aquí. Estas personas que un día oyeron la voz de Dios. Nunca la habían oído, pero de pronto la oyeron. Pero esas personas que oyeron la voz de Dios son aquellas que antes en el corazón de Dios habían sido amados y que habían sido predestinados. ¿Sí? Porque es la mejor palabra. Esto es algo que Dios hizo como en su plan, cuando estaba escribiendo la agenda, diciendo, ¿qué voy a hacer con la vida de esta persona? Porque la amo, la voy a hacer como Cristo. Y entonces vino el Espíritu y te tocó el alma, te quitó la venda de los ojos y te llamó. Y cuando te llamó y vos lo oíste y le dijiste que sí, dice que también te justificó. O sea, ahora vas a recibir las ropas de Cristo y vas a ser tratado como un inocente, como un justo, no como un pecador. Tu estado va a cambiar. En el cielo ya no se te va a tratar como un pecador. Ahora sos un justo. Se te va a vestir de ropas nuevas. Y se te va a llamar con un nuevo nombre. ¿Está bien? Esto tiene que ver con la justificación. Ser declarados conforme el carácter de Dios. ¿Pero por qué fuimos justificados? ¿Porque le dijimos que sí al evangelista? No, por todo lo que pasó en el cielo, en la agenda de Dios, no en la mía. Cuando el Señor dijo, yo voy a llamar a esta persona, porque la he amado. Por eso la Escritura dice que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí nosotros no estábamos presentes para decidir nada. Ahí el Señor decidió amar y nos fijó un horizonte. Y entonces un día recibimos ese llamado en el alma. ¿Te das cuenta? Ahora estos, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, dice, también los glorificó. Y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo usa estos términos en pasado? ¿Vieron cuando uno quiere asegurarle a alguien que te pide algo, que eso que te pide vos lo vas a hacer sin duda? Vos le decís, esto que me dijiste ya está hecho, aunque lo tengas que hacer, ¿vieron? Aunque vos lo tengas que hacer, vos decís, ya está hecho, te aseguro que eso es así, como me lo pediste lo voy a hacer. Bueno, es de la misma manera. A pesar de que todavía no hemos sido glorificados, sí ya está hecho porque la agenda de Dios ya está planificado y escrito. O sea, Dios va a cumplir su plan como dijo que lo va a cumplir, porque te ha amado, porque te ha predestinado, porque te ha llamado y justificado, y te va a glorificar. Porque esta es la parte, la de la glorificación, la que falta todavía. Todo lo demás ya fue hecho. Pero la glorificación, nosotros todavía no vemos, ¿no? Nuestra glorificación. Pero ya está hecho porque es parte de ese mismo plan. Y como Dios hizo lo anterior, va a hacer esto también. El Señor nos ha amado. Y eso hace que podamos entender hoy la vida de una manera nueva. Y que todas las cosas nos ayuden a seguir caminando este camino en el que somos amados por Dios y en el que somos llevados a ser como Cristo es. Espero que hoy puedas animarte y puedas decir, gracias Señor por todo lo que me está pasando, porque sé que aquí está tu mano, está tu firma en mi vida para llevarme a ser como Cristo es. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta palabra, porque Señor, hoy podemos animarnos con la idea de que tu plan se está cumpliendo, aun cuando nosotros sintamos que todo está fuera de control. Nada está fuera de tu control.
Y tú sigues en el trono. Y tú sigues, Señor, afirmándonos en el camino de ser como Cristo, llevándonos a ese horizonte que tiene que ver con compartir la identidad de nuestro Señor y ser un hermano, una hermana para Él. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias, gracias. No tenemos más que agradecer porque nada de lo que hemos leído tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que tú has hecho, lo que tú has decidido, lo que tú has planificado y lo has hecho con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos sigas empujando a predicar el Evangelio para que aquellos que ya han sido amados y predestinados, Señor, comiencen a ser llamados, se despierte el corazón y el alma en ellos para mirar a Cristo. Señor, te ruego que añadas a la iglesia los que deben ser salvos. Oramos por esto, clamamos por esto, Señor, y agradecemos que tú hayas hecho eso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.